mercado de Corazón de Plata estaba lleno de luces parpadeantes y gritos de comerciantes que ofrecían todo tipo de criaturas de mundos lejanos. Héctor avanzaba entre los pasillos abarrotados, observando los estantes flotantes donde pequeños contenedores transparentes mostraban alienígenas de todas las formas y tamaños. Algunos eran majestuosos, otros extraños, pero todos compartían la misma mirada de miedo y sumisión. Al llegar al podio principal, Héctor se detuvo. En una plataforma elevada, una criatura de piel verdosa y ojos grandes miraba con desdén a la multitud. Su pelo era oscuro, ligeramente iridiscente, y sus manos largas se aferraban a la barra metálica que la contenía. Los comentaristas del mercado no se cansaban de repetir: apesta, nadie querrá a esa esclava. Su voz era como un cuchillo cortando el aire, y Héctor sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. El subastador golpeó el martillo flotante y anunció el precio inicial: 5 créditos. La multitud estalló en risas y murmullos de incredulidad. Algunos se burlaban de la criatura, otros apostaban por ver quién se atrevería a comprarla. Héctor permaneció en silencio, observando los ojos de la alienígena. Había algo en ellos, un fuego oculto, que lo desafiaba a acercarse. La subasta comenzó a subir lentamente. 10 créditos. 20. 50. La mayoría se retiraba, convencida de que nadie se interesaría en ella. Héctor no apartaba la mirada. Su pulso se aceleraba mientras la tensión crecía en el aire, mezclada con el olor metálico y a ozono del mercado. Finalmente, cuando el precio alcanzó los 5 créditos originales, Héctor levantó la mano con decisión. Un silencio sorprendido recorrió la plataforma. 5 créditos. Vendedor, es mío, dijo, con voz firme. La alienígena lo miró con incredulidad, y por primera vez, una chispa de curiosidad cruzó sus ojos. Nadie lo entendía, nadie esperaba que alguien comprara a la esclava apestosa que todos habían despreciado. Cuando la plataforma descendió y Héctor se acercó a recogerla, la multitud comenzó a murmurar y a hacer apuestas sobre cuánto tiempo duraría esa locura. La alienígena no dijo nada. Solo lo observaba, evaluándolo, como si intentara descubrir sus intenciones con cada parpadeo. Héctor sintió una mezcla de temor y fascinación, un instinto que le decía que su decisión cambiaría su vida para siempre. Al retirarse del mercado, la nave rugió al despegar. Héctor se sentó frente a la cápsula donde la alienígena permanecía inmóvil, aún observándolo con sus grandes ojos brillantes. No había palabras entre ellos, solo un silencio cargado de expectativa, como si ambos supieran que este encuentro no era casualidad. Esa noche, mientras las estrellas se deslizaban por la ventana de la nave, Héctor comprendió que lo que había comprado por 5 créditos valdría mucho más que cualquier tesoro que pudiera existir en el universo. La nave atravesaba el vacío estelar con un zumbido constante, pero dentro de la cabina, el silencio era casi absoluto. Héctor no podía dejar de mirar a la alienígena que había comprado por 5 créditos. Su piel verdosa brillaba tenuemente con la luz de los paneles de control, y sus ojos grandes, llenos de desconfianza, lo seguían en cada movimiento. No tienes que temerme, dijo Héctor con suavidad, sin estar seguro de que lo escuchara. No soy como los demás. Lía permaneció inmóvil, cruzando sus brazos delgados sobre el pecho. No había respuesta, ni siquiera un gesto. Héctor notó cómo su respiración era medida, como si evaluara cada palabra antes de permitir que su cuerpo reaccionara. Había algo feroz en ella, una dignidad que desafiaba su situación. No era solo miedo lo que veía en sus ojos, había orgullo y resentimiento. Héctor decidió que debía ganarse su confianza, aunque no sabía por dónde empezar. Acercó una bandeja con alimentos de la nave, ofreciéndosela con cuidado. Lía lo miró con sospecha, olfateó la comida y finalmente retrocedió, manteniendo sus distancias. Héctor no se rindió. Cada día traía algo diferente, una fruta desconocida, una luz cálida, música tenue que él mismo tocaba en el panel de sonido. La alienígena lo observaba desde su cápsula, evaluando cada gesto, y poco a poco comenzó a aceptar su presencia como algo inevitable. Las primeras noches fueron las más difíciles. Héctor la escuchaba dar vueltas en su cápsula, murmurando palabras en un idioma extraño. Él trataba de imitarlas, intentando comunicarse, pero Lía solo arqueaba una ceja y desviaba la mirada. Sin embargo, una noche, Héctor encontró algo que cambió todo, un dibujo pequeño, cuidadosamente escondido entre los pliegues de la cápsula. Era un bosque alienígena, con criaturas que él no reconocía y una figura humana que lo observaba desde lejos. Héctor entendió, sin palabras, que había un mensaje en aquel dibujo. Lía quería que él viera su mundo, aunque fuera de manera silenciosa.
Con cada gesto, cada pequeño intento de conexión, la tensión entre ellos disminuía, aunque no desaparecía. Héctor sentía que había un fuego bajo su indiferencia, una fuerza que podía volverse leal si él era paciente. Y Lía, aunque no lo admitiera, comenzaba a observarlo con algo que no era miedo, curiosidad. Esa curiosidad era peligrosa y hermosa a la vez. Mientras la nave avanzaba entre estrellas desconocidas, Héctor comprendió que no estaba solo en aquel viaje. Lía estaba allí, aunque aún distante, y algo le decía que su historia juntos apenas comenzaba. La alienígena que todos habían despreciado no era lo que parecía, bajo su exterior endurecido había secretos, fuerza y un mundo que Héctor estaba decidido a descubrir. Esa noche, mientras las luces estelares se reflejaban en los paneles de la nave, Héctor se quedó despierto, observando a Lía dormir, o al menos intentarlo. Nunca antes había sentido una mezcla tan intensa de temor y fascinación. Algo le decía que su decisión de comprarla por 5 créditos no solo cambiaría su vida, sino que alteraría el destino de ambos de maneras que aún no podía imaginar. Los días siguientes a la subasta transcurrieron en un equilibrio precario. Héctor y Lía compartían el mismo espacio, pero parecía que habitaban mundos distintos. Cada movimiento de Héctor era analizado, cada palabra medida, mientras Lía mantenía su distancia, tan fría como el vacío estelar que los rodeaba. Héctor intentó adaptarse a su presencia. Preparaba la comida según sus hábitos, ajustaba la temperatura de la cápsula y organizaba la nave para que ella pudiera moverse con libertad. Sin embargo, Lía rechazaba cada intento de contacto. Sus ojos grandes se llenaban de desdén cada vez que él se acercaba, y su cuerpo se tensaba como un arco listo para disparar. Héctor comprendió que no bastaba con la buena voluntad, debía ganarse su confianza de otra manera, sin forzarla. Una tarde, mientras la nave surcaba un cinturón de asteroides, Héctor escuchó un sonido extraño proveniente del módulo de almacenamiento. Al acercarse, encontró a Lía intentando imitar la gravedad artificial con movimientos lentos y calculados. Se balanceaba sobre una de las barras de seguridad, y sus movimientos eran torpes pero fascinantes. Héctor se quedó en silencio, observando cómo aquella criatura que todos habían despreciado comenzaba a interactuar con el entorno a su manera. Fue entonces que ocurrió el primer gesto que cambiaría la dinámica entre ellos. Héctor notó que Lía había dejado un pequeño dibujo sobre su consola. Era un mapa del módulo de almacenamiento con notas en su idioma. Aunque él no entendía las palabras, comprendió el mensaje, ella le estaba mostrando cómo veía el mundo de la nave. Fue un primer puente silencioso, un contacto indirecto que rompía la barrera entre ambos. Esa noche, Héctor decidió responder. Tomó un cuaderno y dibujó una representación humana de la nave, señalando sus propias rutas y espacios. Dejó el cuaderno junto al dibujo de Lía y esperó. Por primera vez, al mirar, ella arqueó una ceja, con un gesto que mezclaba sorpresa y curiosidad. No hubo palabras, solo miradas, pero en ese silencio pesado se formó una chispa de entendimiento. Los días siguientes trajeron pequeñas victorias. Lía aceptó comer lo que él preparaba, aunque con desconfianza, y a veces imitaba sus gestos al manipular los controles. Héctor aprendió a interpretar sus silencios, sus miradas y sus posturas. Cada gesto era una conversación, cada intercambio un paso hacia un vínculo que ambos comenzaban a sentir, aunque no quisieran admitirlo. Pero el choque de mundos no se limitaba a la convivencia cotidiana. Héctor descubrió que Lía poseía habilidades que desafiaban su comprensión humana. Podía manipular energía ambiental, hacer levitar objetos y detectar peligros antes de que ocurrieran. Al principio, Héctor sintió temor, pero también admiración. Comprendió que lo que algunos llamaban apestosa era en realidad poderosa, y que su resistencia no era obstinación, sino supervivencia. Una noche, mientras la nave atravesaba un campo de asteroides que brillaban como gemas oscuras, Lía lo observó mientras él ajustaba los controles. Sus ojos reflejaban algo más que desconfianza, un interés genuino. Héctor sonrió débilmente, comprendiendo que aquel silencio compartido, aquel choque de mundos, estaba comenzando a transformarse. Ya no eran solo amo y esclava, empezaban a reconocerse mutuamente, y aunque ninguno lo admitiera en voz alta, ambos sabían que algo profundo estaban haciendo entre ellos. La nave viajaba por un sector poco explorado de la galaxia, un lugar donde la luz de las estrellas parecía diluirse en un vacío profundo. Héctor trabajaba en los controles, ajustando las coordenadas de salto, cuando una alarma estridente rompió el silencio. Luces rojas parpadearon por toda la cabina. «Intrusos», murmuró Héctor mientras buscaba el origen de la señal. De repente, la nave fue sacudida violentamente.
Objetos flotaron en el aire y Héctor apenas logró sostenerse. Desde la cápsula, Lía emergió con agilidad sorprendente, sus ojos grandes brillando con determinación. No era la misma alienígena distante y fría de días atrás, ahora había un fuego que parecía recorrer cada fibra de su cuerpo. Piratas espaciales habían emboscado la nave, disparando rayos de energía que cortaban la oscuridad como relámpagos. Héctor intentó maniobrar, pero no podía enfrentarlo solo. Cuando uno de los proyectiles alcanzó el ala izquierda, la nave tembló violentamente, y Héctor sintió miedo por primera vez desde que había comprado a Lía. Fue entonces que ocurrió lo inesperado. Lía extendió sus manos, y un rayo de energía azul emergió de sus palmas, interceptando los disparos y desviándolos con precisión. Los piratas gritaban de sorpresa mientras sus armas fallaban una y otra vez contra aquella defensa inesperada. Héctor la miró, sin palabras, completamente asombrado. La criatura que todos habían despreciado estaba salvando su vida. Héctor, aléjate de los controles, ordenó Lía, su voz firme y autoritaria. Déjame manejar esto. Él obedeció, incapaz de reaccionar de otra manera que no fuera mirar. Lía flotaba ligeramente sobre el suelo, moviéndose con gracia y velocidad, mientras su energía protegía la nave de cada ataque. Por primera vez, Héctor sintió que no estaba solo, que su destino estaba ligado al de aquella alienígena poderosa. Cuando los piratas finalmente se retiraron, la nave quedó dañada, pero estable. Héctor respiró hondo, aún temblando por la adrenalina. Lía lo miró fijamente, y por un instante, no hubo palabras, solo la intensidad de la mirada de ambos, cargada de algo que ni él ni ella podían definir con exactitud. No sabía qué, empezó Héctor, pero Lía lo interrumpió con un gesto. Ella simplemente lo observó, y en ese silencio, Héctor entendió que su relación había cambiado. Ya no era solo amo y esclava. Habían luchado juntos, y la confianza había nacido en medio del caos. La alienígena que todos habían despreciado le había mostrado su verdadera fuerza, y Héctor comprendió que aquel vínculo era más profundo que cualquier miedo o diferencia entre ellos. Esa noche, mientras reparaban los daños en la nave, Héctor notó algo que nunca antes había visto. Lía sonreía levemente, un gesto fugaz pero lleno de significado. Era su primera señal de afecto genuino. Él sonrió en respuesta, sintiendo que algo dentro de él también había cambiado. Lo que había empezado como una compra absurda de 5 créditos se estaba convirtiendo en algo que ninguno de los dos podía ignorar. Mientras las estrellas brillaban tenuemente fuera de la ventana, Héctor comprendió que aquel día, lleno de miedo y peligro, había forjado un lazo que sería imposible de romper. Lía ya no era solo la alienígena que debía proteger, ahora era alguien con quien compartiría cada riesgo, cada batalla y, quizás, algo más que ninguno de los dos había anticipado. Los días posteriores al ataque pasaron en una mezcla de silencio y cautela. La nave necesitaba reparaciones, y Héctor trabajaba incansable, mientras Lía permanecía cerca, observando con atención cada movimiento. Había algo diferente en ella, ya no era solo la alienígena distante y desafiante, sino alguien que comenzaba a mostrarse vulnerable. Una noche, mientras ajustaban los sistemas de energía, Héctor notó que Lía lo miraba fijamente, con los ojos grandes llenos de algo que no podía definir. Él se detuvo y sostuvo su mirada, consciente de que algo importante estaba por ocurrir. Héctor, dijo ella finalmente, con una voz suave y cargada de tensión. Hay algo que debes saber sobre mí. Él asintió, invitándola a continuar sin interrumpirla. Lía respiró hondo y comenzó a hablar, su voz temblorosa al principio, pero firme mientras avanzaba. Mi nombre no es Lía, confesó. Es Liara. Me vendieron, me humillaron, me forzaron a obedecer a quien tuviera dinero para comprarme. He visto mundos donde me consideraban inútil, repugnante, y pensé que nadie jamás me querría por lo que soy. Héctor escuchaba en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Cada palabra de Liara llevaba consigo un peso que él apenas podía imaginar. El orgullo, el miedo y la dignidad aplastados por un sistema que la veía solo como mercancía. Y, sin embargo, allí estaba ella, compartiendo su historia con él, alguien que hasta hace poco había sido un extraño que pagó 5 créditos por su libertad parcial. No sabía, murmuró Héctor, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. No sabía que alguien podía pasar por tanto. Liara bajó la mirada, sus hombros tensos relajándose ligeramente al sentir la empatía en sus palabras. Él se acercó con cautela, dejando que su presencia hablara por él. Sin tocarla, solo estando allí, le ofrecía un refugio silencioso. Tú no eres como los demás, dijo Liara finalmente, levantando la vista. Lo veo en tus ojos,
en cómo me miras. No me juzgas, no me desprecias. Incluso después de todo, confío en ti. Héctor sintió una mezcla de emoción y asombro. Aquella confianza era un regalo que nadie le había dado jamás, y comprendió que debía protegerla no solo de los peligros externos, sino de cualquier sombra del pasado que aún pudiera alcanzarla. Durante las horas siguientes, hablaron sin prisa. Lillara contó fragmentos de su vida, de mundos lejanos donde la traición y la codicia eran moneda corriente, y Héctor compartió su propia historia, humilde y humana, pero cargada de determinación y deseo de protegerla. Cada confesión era un ladrillo que construía un puente invisible entre ellos. Al final de la noche, Héctor se dio cuenta de algo profundo: ya no había distancia entre ellos. La alienígena que había comprado por 5 créditos, la que todos habían despreciado, ahora era alguien que confiaba plenamente en él, y él sentía que el afecto que crecía en su corazón no era solo compasión, sino algo más intenso, más profundo. Cuando Lillara se retiró a su cápsula para descansar, Héctor permaneció despierto, mirando las estrellas que atravesaban la ventana de la nave. Sabía que su relación había cambiado para siempre. Lo que había empezado como una transacción insignificante ahora era un vínculo cargado de confianza, respeto y una emoción que ambos comenzaban a comprender. La alienígena que todos llamaban apestosa había dejado de ser solo propiedad, se estaba convirtiendo en alguien capaz de despertar en él un amor que no esperaba sentir. Los días siguientes a la confesión de Lillara transcurrieron en un silencio lleno de expectativas. La nave parecía más cálida, como si la cercanía entre ellos alterara la gravedad misma del espacio que los rodeaba. Héctor notaba cada gesto de Lillara con una atención que antes no habría imaginado. Cada mirada, cada inclinación de cabeza, cada suspiro contenía un significado que solo ellos podían comprender. Una tarde, mientras reparaban juntos los sistemas de navegación, sus manos se rozaron accidentalmente. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos se detuvieran, mirándose con sorpresa. Ninguno apartó la mano. Héctor sintió un calor extraño recorrerle el cuerpo, un temblor que no tenía nada que ver con el frío del espacio. Lillara no retiró su mano, y en sus ojos grandes se reflejaba una mezcla de miedo, deseo y algo que Héctor no pudo nombrar de inmediato. Nunca, murmuró Lillara, deteniendo sus palabras. Nunca había sentido algo así. Héctor sonrió suavemente, comprendiendo que ese momento era más que un simple roce. Era el inicio de un vínculo que desafiaba las reglas de su mundo y del suyo. Nadie debería sentirse así por una esclava alienígena, y sin embargo, allí estaba, experimentando emociones que eran a la vez prohibidas y necesarias. Las noches se volvieron más complicadas. Lillara comenzaba a acercarse más, compartiendo pequeños espacios dentro de la nave. A veces se sentaba a su lado mientras él estudiaba mapas estelares, otras veces simplemente permanecía cerca, observando cómo trabajaba. Sus gestos eran delicados, casi imperceptibles, pero Héctor los percibía todos. Cada mirada prolongada, cada suspiro, cada movimiento lento de sus manos acercándola a él, construía un lenguaje silencioso que solo ellos entendían. Un día, mientras la nave atravesaba un campo de nebulosas que iluminaba la cabina con tonos violeta y azul, Héctor decidió tomar un riesgo. Se acercó a Lillara y, con un movimiento lento, colocó su mano sobre la suya. No hubo palabras, solo contacto, y la alienígena no se apartó. En lugar de ello, apoyó suavemente su otra mano sobre la de él. Fue un momento que rompió la última barrera que quedaba entre ambos. Héctor, susurró Lillara. Esto no debería, pero no puedo evitarlo. Yo tampoco, respondió él con sinceridad, sosteniendo su mirada. No quiero evitarlo. Esa noche, mientras las estrellas se deslizaban por la ventana de la nave, se sentaron juntos, cercanos, sin tocarse más que por las manos. Pero la tensión entre ellos era palpable. Cada respiración, cada parpadeo, cada pequeña chispa de cercanía aumentaba la intensidad de lo que sentían. No había palabras, porque no eran necesarias. Su conexión había trascendido el lenguaje, ahora se hablaban con miradas, con gestos, con la energía que emanaba de ambos. Héctor comprendió que lo que sentía por Lillara no era solo afecto ni admiración. Era amor. Un amor prohibido, inesperado y profundo, que desafiaba cualquier lógica, cualquier regla de comercio intergaláctico, cualquier expectativa que él mismo había tenido antes de conocerla. Lillara, por su parte, sentía lo mismo, un fuego que la consumía lentamente, mezclado con miedo, pasión y un anhelo que no podía negar. En la intimidad silenciosa de aquella cabina iluminada por nebulosas, Héctor y Lillara descubrieron que sus mundos podían coexistir, aunque todo a su alrededor dijera lo contrario.
Su amor crecía entre cada mirada, cada roce accidental, cada silencio compartido, preparando el terreno para los desafíos que aún debían enfrentar. Ambos sabían que no podían bajar la guardia, pero también comprendían que, por primera vez, no querían hacerlo. El viaje había transcurrido con cierta calma desde que Héctor y Liara comenzaron a descubrir el amor entre ellos, pero la tranquilidad siempre parecía precaria en los confines de la galaxia. Una mañana, mientras revisaban los sistemas de comunicación, una señal entrante interrumpió la rutina de la nave. Era un mensaje cifrado, pero el tono era amenazante, y la frecuencia utilizada indicaba un origen cercano y hostil. Esto no es bueno, dijo Héctor, frunciendo el ceño. Reconozco esta firma, alguien del mercado intergaláctico. Liara se tensó, sus manos brillando con un leve resplandor de energía. Héctor percibió de inmediato que algo en ella había cambiado. No era miedo, sino alerta. La alienígena que había aprendido a confiar en el ahora se preparaba para enfrentar un pasado que él apenas comenzaba a entender. Ellos me quieren de vuelta, susurró Liara con voz fría. No les importan las consecuencias. Antes de que Héctor pudiera reaccionar, la nave fue atacada. Proyectiles de energía golpeaban el casco, y luces rojas parpadearon en todos los paneles. La nave tembló violentamente, lanzando a Héctor hacia la consola. Liara se levantó al instante, sus ojos reflejando determinación y furia contenida. Sus manos emitían ráfagas de energía que desviaban los disparos y desarmaban a los intrusos con precisión letal. «Héctor, mantente detrás de mí», gritó mientras se movía con agilidad sobre el suelo flotante. «No dejaré que nos lleven de vuelta». La batalla fue intensa. Héctor manejaba los controles de la nave, intentando esquivar los ataques, mientras Liara luchaba como nunca antes lo había visto. Cada movimiento suyo estaba cargado de fuerza y estrategia, combinando velocidad, poder y un instinto que desafiaba toda lógica humana. Héctor comprendió que no solo estaba protegiendo su vida, Liara estaba protegiendo algo mucho más profundo, su libertad y, de manera silenciosa, su vínculo con él. Cuando los atacantes finalmente se retiraron, la nave quedó dañada, pero intacta. Héctor respiró hondo, intentando recuperar el aliento mientras observaba a Liara, que se mantenía firme, vigilante, con la energía todavía brillando débilmente en sus manos. Por primera vez, Héctor entendió que la alienígena que había comprado por 5 créditos no solo era poderosa, sino implacable cuando se trataba de proteger a quienes amaba. «Gracias», dijo Héctor, su voz cargada de emoción y respeto. «No sé qué habría pasado si no hubieras estado aquí». Liara bajó la mirada y exhaló lentamente. Por un momento, sus ojos reflejaron vulnerabilidad, pero pronto volvió a levantar la cabeza. «No solo me proteges a mí», dijo. «Me proteges a mí misma y a lo que estamos construyendo juntos. No permitiré que nadie nos separe». Esa noche, mientras reparaban los daños y la nave volvía a estabilizarse, Héctor comprendió que su vínculo con Liara había cambiado para siempre. No era solo amor lo que los unía ahora, era confianza absoluta, lealtad y la certeza de que podrían enfrentarlo todo juntos. Habían sobrevivido a la amenaza externa, pero también habían demostrado que su relación podía soportar cualquier desafío que viniera del pasado o del universo mismo. Mientras las estrellas parpadeaban más allá de la ventana, Héctor y Liara permanecieron cerca, en silencio, compartiendo una mirada que decía más que cualquier palabra. La traición había llegado, había probado su fuerza y su amor, y ambos sabían que nada podría separarlos. La lucha no había terminado, pero juntos eran invencibles, y la conexión que se había formado entre ellos brillaba más que cualquier estrella en el espacio infinito. La nave avanzaba por un sector desconocido de la galaxia, atravesando nebulosas que brillaban en tonos violeta y azul. La calma que había sucedido a la última batalla se sentía como un respiro profundo, una pausa necesaria después de semanas de tensión, miedo y lucha. Héctor y Liara se encontraban juntos en la cabina, reparando los últimos sistemas dañados y compartiendo la sensación silenciosa de haber sobrevivido a algo que los había cambiado para siempre. Liara se recostó cerca de Héctor, dejando que su cabeza descansara sobre su hombro. Por primera vez, no había barreras entre ellos. Sus ojos grandes reflejaban confianza, cariño y una emoción que no necesitaba palabras. Héctor la sostuvo suavemente, sintiendo que su corazón latía al mismo ritmo que el de ella. «Héctor», dijo Liara con voz suave, «nunca imaginé que podría sentir algo así por un humano. Nunca pensé que alguien me aceptaría tal como soy, con mi pasado, mis errores y mi fuerza». Héctor la miró con ternura, acariciando su rostro con delicadeza. «Y yo nunca pensé que conocería a alguien como tú», respondió.
No importa de dónde vengas ni lo que hayas pasado. Estoy contigo, siempre. El silencio que siguió fue cómodo, cálido, lleno de la certeza de que su amor había sobrevivido a todo. En ese instante, Héctor comprendió que Liara ya no era la alienígena que todos habían despreciado. Era su compañera, su confidente, y la mujer que había transformado su vida de manera irrevocable. Al pasar los días, comenzaron a planear un futuro juntos. Liara ya no era esclava, su pasado quedó atrás, y cada decisión que tomaban era un paso hacia la libertad absoluta. La nave se convirtió en un hogar, un refugio donde podían explorar mundos desconocidos, aprender uno del otro y compartir cada experiencia sin miedo. En una de esas noches, mientras observaban un planeta distante desde la cabina, Héctor tomó la mano de Liara y la miró a los ojos. «Quiero que esto dure para siempre», dijo con sinceridad. «No solo nuestra vida aquí, sino todo lo que venga. Quiero que seas libre, feliz, y que estemos juntos». Liara sonrió, y por primera vez, su sonrisa no estaba cargada de desconfianza ni temor. Era una sonrisa plena, genuina, que iluminaba su rostro y el corazón de Héctor. «Lo seré», respondió. «Contigo. Siempre contigo». A partir de ese día, su vida cambió para siempre. Navegaron por la galaxia sin preocuparse por perseguidores ni compradores, explorando mundos que antes parecían inalcanzables. Cada planeta, cada estrella, cada amanecer compartido fortalecía su vínculo, transformando el amor que había nacido entre el miedo y la incertidumbre en una unión sólida, imparable. Liara enseñó a Héctor a usar su energía de manera controlada, y él le mostró la belleza de la vida humana, de las emociones simples y los pequeños detalles que hacían que cada día valiera la pena. Se convirtieron en compañeros, amantes y aliados, enfrentando juntos cualquier desafío que la galaxia les pusiera por delante. El pasado de Liara quedó atrás, y Héctor comprendió que el amor verdadero no se mide por el origen ni por el precio que alguien pagó por él, sino por la confianza, la entrega y la decisión de permanecer juntos. La alienígena que todos habían despreciado se convirtió en la mujer que Héctor amaba más que a nada en el universo, y él en el humano que Liara eligió para compartir su vida, su libertad y su corazón. Mientras la nave surcaba estrellas desconocidas, Héctor y Liara permanecieron juntos, entrelazando sus manos y sus destinos. La aventura apenas comenzaba, pero ya sabían algo cierto: lo que habían construido era más fuerte que cualquier peligro, más brillante que cualquier estrella y más valioso que cualquier tesoro. Estaban juntos, libres y enamorados, y el futuro brillaba con infinitas posibilidades.